Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía, porque hoy vamos a desatar una tormenta de chismes, rumores y revelaciones que los dejarán literalmente sin palabras. Ya se imaginan de quién hablamos, ¿verdad? Sí, Separ que tiene al mundo entero pegado a las pantallas, esos dos nombres que resuenan por todas partes, Demet y Can Yaman. El título ya lo dice todo, y créanme, lo que vamos a desgranar hoy va a ser, bueno, prepárense para todo. Si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿qué esperan? Denle clic a ese botón rojo de abajo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras explosivas entregas. ¡Vamos allá! Bueno, a ver por dónde empezamos con esta pareja que ha monopolizado conversaciones, portadas y, seamos honestos, nuestros sueños más guionizados. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que juntos son sinónimo de química explosiva, de miradas que lo dicen todo y de una conexión que traspasa la pantalla. Desde que los vimos compartiendo créditos en Erkencicus, o Pájaro Soñador para los amigos hispanohablantes, el flechazo fue instantáneo, tanto para los personajes como, aparentemente, para los actores detrás de ellos. La forma en que se miraban, las risas cómplices, esa tensión palpable, bueno, para muchos, ya era evidente que algo más que una simple amistad estaba floreciendo en ese set de grabación. Y como era de esperar, los rumores no tardaron en aparecer, ¿verdad? Pero lo que hoy vamos a comentar no son solo rumores, amigos. Estamos hablando de supuestas exclusivas, de fuentes cercanas, de información que, bueno, que nos ha hecho levantar una ceja y decir, ojo aquí. Primero, vamos a hablar de la evolución de su relación. Al principio todo era muy público, muy romántico, muy de cuento de hadas. Los paseos de la mano, las vacaciones juntos, las declaraciones de amor en redes sociales. Parecía que lo suyo iba en serio, y muchos estábamos emocionados con la idea de verlos dar un paso más allá. Pero como en toda historia de amor mediática, hay altos y bajos, hay momentos de aparente calma y luego, ¡boom! El torbellino. Se rumoreó una ruptura, se habló de distancias, de agendas apretadas que los separaban. Y es ahí donde entra la intriga, ¿no creen? Porque a veces lo que parece un final, en realidad es solo un interludio antes de una nueva revelación. Y hablando de revelaciones, aquí viene lo bueno. Últimamente las redes sociales y los medios turcos han estado que arden con señales que apuntan a que la llama entre Demet y Can no solo no se ha apagado, sino que podría estar más viva que nunca. Y con planes aún más serios. Sí, han oído bien. Se habla de que podrían estar a punto de dar el paso más importante, el matrimonio. Pero no se trata de un matrimonio cualquiera, no señor. Estamos hablando de un enlace que, según algunas filtraciones, podría ser sorpresa. Y cuando digo sorpresa, me refiero a que podría ser algo mucho más íntimo y discreto de lo que muchos imaginan. Piensen en esto. Ambos son figuras públicas de primer nivel, sus vidas están bajo el escrutinio constante de miles de fans y de la prensa. Organizar una boda a lo grande con toda la pompa y el protocolo que eso conlleva, sería una auténtica locura, un evento mediático que eclipsaría cualquier otra noticia. Pero, ¿y si decidieran hacer algo completamente opuesto? Algo que les permitiera celebrar su amor sin la presión de los focos, sin la obligación de posar para las cámaras o de complacer a todo un séquito de invitados que podrían, además, filtrar detalles antes de tiempo. Las fuentes, que por supuesto prefieren mantenerse en el anonimato para protegernos a nosotros y a ellas mismas de posibles represalias, sugieren que Demet y Can estarían planeando una boda muy íntima. Algo así como una ceremonia secreta, quizás en un lugar idílico y alejado, rodeados únicamente por sus familiares más cercanos y sus amigos más incondicionales. ¿Se imaginan la escena? Un atardecer espectacular, las olas del mar rompiendo suavemente en la orilla, ellos dos jurándose amor eterno en un ambiente de pura conexión y paz. Eso sí que es romance. Y esta idea de la discreción no es tan descabellada como podría parecer. Si analizamos el panorama actual, muchos famosos optan por este tipo de bodas secretas o íntimas. Les permite controlar la narrativa, disfrutar del momento sin interrupciones y evitar el circo mediático que a veces rodea a estos eventos. Además, para una pareja como ellos, que ha vivido su relación bajo los reflectores desde el principio, un momento de privacidad absoluta podría ser un regalo en sí mismo. Pero, ¿qué hay detrás de este supuesto deseo de discreción? Aquí es donde entra la especulación,
Y es donde nos ponemos a pensar en las posibles motivaciones. Podría ser que, tras haber experimentado la intensidad de la fama y los rumores, ahora valoren más que nunca su espacio personal y su intimidad. Quizás quieren empezar su vida de casados lejos del ruido, centrándose en ellos dos y en el comienzo de esta nueva etapa. O tal vez, y esto es solo una idea que se me ocurre, están planeando una gran celebración posterior, una fiesta épica para compartir su felicidad con sus fans y colegas, pero después de haber sellado su unión de forma privada. Eso sí que sería una sorpresa doble. Y hablando de sorpresas, también se ha especulado sobre la posibilidad de que la boda ocurra antes de lo que muchos piensan. Los relojes no paran, y si hay amor y planes serios, ¿por qué esperar? Las agendas de ambos son, como decíamos, muy complejas. Can Yaman, por ejemplo, tiene proyectos internacionales que lo llevan de un lado a otro del mundo. Demet también está inmersa en sus propios proyectos de actuación. Organizar una boda, y más aún una discreta, requiere tiempo y coordinación. Así que, si ya están en ello, podría ser que no pase mucho tiempo antes de que veamos esa tan esperada confirmación. Ahora, seamos honestos. ¿Cómo es que llega esta información a nuestros oídos, o mejor dicho, a nuestros ojos a través de los medios? Pues como suele pasar en el mundo del espectáculo, se trata de fuentes anónimas, de amigos cercanos que hablaron bajo condición de anonimato, o incluso de observadores que captan detalles aparentemente insignificantes pero que al unirlos, pintan un cuadro bastante claro. Por ejemplo, se habla de viajes compartidos a lugares románticos, de sutiles cambios en el comportamiento en público, de gestos que antes no se veían y que ahora, que ahora sugieren una complicidad y un compromiso mucho mayores. Imaginen a Can. Es conocido por su energía desbordante y su carisma, compartiendo un momento de tranquilidad y reflexión con Demet en un rincón del mundo. O a Demet con esa sonrisa que derrite, mirando a Can con una ternura que va más allá de la pantalla. Estos pequeños detalles, aunque parezcan insignificantes para el público general, para los fans más acérrimos, para los que siguen cada uno de sus pasos, son pistas que no pasan desapercibidas. Y son estas pistas las que alimentan la especulación y la emoción. Otro punto interesante es la reacción de sus fans. Si bien es cierto que hay quienes esperan ansiosamente una boda pública con todos los detalles y los invitados famosos, también hay un sector muy importante de sus seguidores que entiende y respeta la necesidad de privacidad de la pareja. De hecho, muchos celebran la idea de una boda íntima, considerándola un acto de amor verdadero, donde lo importante son ellos y su compromiso, no la opinión pública o la repercusión mediática. Y es que al final del día, lo que realmente importa es la felicidad de ellos dos. Demet y Can han demostrado tener una conexión especial, una química que va más allá de la actuación. Si han decidido dar este paso, independientemente de cómo lo hagan, es porque sienten que es lo correcto para ellos. Y nosotros como espectadores y admiradores, solo podemos desearles lo mejor. Pero volvamos a las revelaciones que nos dejan sin palabras. Se dice que la planificación podría estar en marcha desde hace algún tiempo, y que los detalles más minuciosos están siendo cuidados con sumo celo. Esto incluye la elección del lugar, la lista de invitados, y hasta la posible fecha. Y aquí es donde la cosa se pone aún más intrigante, ¿estaríamos hablando de una boda que ya sucedió, y que simplemente aún no se ha hecho pública? ¿O de una boda que está a la vuelta de la esquina y que nadie se espera? Piensen en el impacto que tendría una noticia así. Las redes sociales explotarían. Los medios de comunicación competirían por obtener la exclusiva. Y nosotros, aquí en el canal, estaríamos listos para analizar cada detalle, cada foto, cada gesto. Pero hasta que eso suceda, tendremos que conformarnos con las pistas, con los rumores y con la esperanza de que, sea como sea, su felicidad sea plena. Además, consideremos el factor sorpresa. En un mundo donde todo se filtra con tanta facilidad, una boda verdaderamente sorpresa sería un logro monumental. Demostraría un control y una organización excepcionales por parte de la pareja y de su círculo más cercano. Y sería, sin duda, uno de los mayores eventos mediáticos de los últimos tiempos. Entonces, ¿qué podemos esperar? Por ahora solo podemos seguir observando, esperando y, por qué no, soñando con el día en que Demet y Can Yaman nos sorprendan con la noticia que todos estamos esperando. Ya sea una boda íntima y secreta, una gran celebración pública o algo completamente inesperado, lo seguro es que su historia de amor sigue cautivando y generando un sinfín de emociones.
Y hasta aquí, amigos míos, llegan nuestras revelaciones de hoy. Hemos desgranado los rumores, hemos especulado sobre las posibles motivaciones, y hemos alimentado la intriga sobre el futuro de esta pareja tan querida. Lo que está claro es que Demet y Kanyaman no dejan indiferente a nadie, y su relación sigue siendo un tema de conversación apasionante. Hemos hablado de la intensidad de su conexión desde Erkencikus, de los altibajos de su relación, y de las recientes señales que apuntan a un posible matrimonio. Hemos explorado la idea de una boda íntima y secreta, y las razones por las que podrían optar por esta vía. Y hemos reflexionado sobre cómo esta noticia, si se confirma, causaría un revuelo mediático sin precedentes. Pero ahora, la pregunta del millón es para ustedes. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Demet y Kan se casarán pronto? ¿Les gustaría que fuera una boda íntima o una gran celebración? Déjenos sus teorías, sus esperanzas y sus predicciones en la caja de comentarios de abajo. Queremos leer todo lo que tienen que decir. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido tan intrigante como a nosotros, no se olviden de regalarnos ese poderoso me gusta que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también son fans de esta pareja. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas exclusivas y revelaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura de chismes y emociones. Ha sido un placer tenerlos aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Adiós.